¿Cómo están todos y todas? ¡Hola, Sonia! Hola, Sonia. ¡Oh, súper Lo bien! logramos. Lo logramos perfecto, en tiempo y forma maravilloso. Súper bien. Vamos a dar unos minutitos para presentarte y empezar a presentar el tema. Ahí está saludando desde Pichilemu, qué lindo, ¿Se escucha qué bien? lindo. Sí, súper bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Súper, genial. Estamos bien cargados los celulares, todo bien, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Muy bien. Me acordé, Igual con... ¿Ah? me ¿Cómo? acordé de cargar el celular. Sí, muy bien. Que suele suceder. Ya nos ha pasado varios chascarros, pues, Sonia. Nosotros ya tenemos experiencia en la virtualización de las cosas, así que está bien. Oye, gracias a Sí. todos los que están entrando, a las personas que están eh, siguiéndonos y entrando al conversatorio. Se escucha bien, dice José Luis. Vale, súper. Bacán. Claudia, hola, saludos desde Win, dice Claudia. Qué bonito. Hace frío, parece lo que manda una carita congelada. Sí, está súper helado. Hay que abrigarse. Sí, así es. Oye, bueno, agradecer a todas las personas que se están conectando, seguramente van a ir conectándose por el momento mientras estemos al aire. De todas maneras, este conversatorio va a quedar grabado, lo vamos a subir después a nuestras redes, a todas las redes, para todas aquellas personas que no pudieron conectarse en este momento y lo puedan revisar o que quieran revisarlo nuevamente los que ya están. ¿No es cierto? Entonces, agradecer a Sonia que ya está con nosotros aquí, súper matea ella siempre. Eh, agradecer a la gente que está, decirles que nos sigan en nuestras redes, ¿no es cierto? Y la voy a presentar, ¿no es cierto? ¿Te parece que empecemos? Ahí está la Carlita. Hola Carla, y nos manda saludos. Muy bien, súper. Ahí se están. Hola, Guillermo. Él está en Puerto Montt. Saludos a Puerto Montt, entonces. Ahí también debe hacer frío. Ahí sí que debe hacer frío. Mire, la Isabel. Ya. Entonces voy a presentar a mi invitada de hoy, a mi tremenda invitada de hoy, Sonia Dufo. Ella es chilena, doctora en astronomía, especialista en astronomía galáctica y astronomía inclusiva. Ella es subgerente de divulgación y diversidad en AUI and RAO, que es una organización de Estados Unidos, que ella nos va a explicar después de qué se trata. Sonia es licenciada en física de la Universidad de Chile, obtuvo un doctorado con mención en astronomía en la Universidad de Yale en Estados Unidos y en la Universidad de Chile. Un Es la programa con primera vos. mujer, sí, es la primera mujer en obtener doctorado en ciencias con mención en astronomía de la Universidad de Chile. Así que tenemos a una súper lidera mujer, abriendo caminos, modelando con su rol. Además, ella es coach integrativo, es mentora también de coach, realizó postdoctorados en Alemania y en Chile durante 10 años en total. Ella fue parte del directorio de la Sociedad Chilena de Astronomía el 2017 y el 2018, donde se enfocaba en la equidad de género y la inclusión. De hecho, tiene un programa muy bonito de lenguaje de señas de astronomía. Bueno, ahí nos va a contar. Precioso. Sus líneas de investigación se han relacionado con la evolución y formación de nuestra galaxia, las estrellas variables, la química de las estrellas. Posee un interés especial en la divulgación astronómica para la comunidad de las personas sordas y la astronomía inclusiva, así como en apoyar las vocaciones científicas de las minorías en STEM o en matemáticas y ciencias en Chile, especialmente las niñas, los pueblos originarios y las personas con discapacidad. O sea, una super mega lidera mujer que está con nosotros hoy día. Sonia, gracias nuevamente por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu saber y por tu querer hoy día compartir con nosotras y hablar de un tema tan interesante como es el síndrome del impostor. Eh, pero antes de entrar en el tema, todo esto que te presenté, cuéntanos un poco de tu trabajo hoy día como astrónoma, trabajando en la inclusión en género, por favor. Bueno, em, la lista de cosas se ve tremenda cuando uno la escucha,
pero la Sí, verdad pues. es que mi foco actual es en el trabajo de diversidad e inclusión con enfoque de género que hago en Associated Universities y para el Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos. Estas son dos instituciones que tienen una participación a través de la parte norteamericana en el Observatorio de ALMA en Chile y también participan de otros observatorios muy importantes en Estados Unidos mismo, como el BLA, entre otros. Lo bueno es que a pesar de que yo inicié mi carrera en la parte científica, siempre tuve un lado como muy social y descubrí que existía la posibilidad de que una de las cosas que una persona dedicada a la ciencia pudiera hacer era enfocarse en la divulgación, es decir, en traspasar la información de la parte científica a el público general. Y bueno, cuando uno piensa en público general, tiene que pensar en todo el mundo, pues. Entonces, tiene un sentido de inclusión en el sentido de que nosotros nos enfocamos especialmente en aquellos grupos que son subrepresentados normalmente en las carreras, como dices tú, STEM, que sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero en realidad carreras, profesiones y cosas afines a estas áreas. Y resulta que muchas veces el primer grupo que está subrepresentado y que es una minoría muy mayoritaria son las mismas mujeres. Entonces, ese es un enfoque, pero la verdad es que nosotros también vamos hacia una inclusión en términos mucho más amplios. Por eso mismo tú estabas hablando de la comunidad sorda, el trabajo con la comunidad sorda y este tipo de cosas. Maravilloso. El asunto es buscar el talento, apoyar el talento donde sea que se encuentre. Maravilloso. Cuéntanos de esta iniciativa de la comunidad sorda que hiciste sobre la ciencia. ¿La pueden buscar las personas y seguirla, por ejemplo? ¿Dónde la podrían encontrar? Sí, bueno, nosotros trabajamos, entre otras cosas, apoyando a la Unión Astronómica Internacional y la Unión Astronómica Internacional tiene una misión muy similar a la misión de AUI en RAO, de las instituciones para las que trabajo yo, que es en la próxima década, del 2020 al 2030, es afianzar la inclusión en astronomía, tanto para que las personas puedan acceder a información, como para que eventualmente las personas pudiesen desarrollarse como astrónomos, si quisieran. Entonces, una de las cosas más básicas que descubrimos trabajando en este medio ambiente es que se necesitaba conocer mejor los términos astronómicos en lengua de señas. Entonces, Sí. la IAU, la Unión Astronómica Internacional, decidió hacer una compilación de términos astronómicos en todas las lenguas de señas del mundo que quisieran participar y yo quise sumarme y apoyar a través de la lengua de señas chilena. Súper, maravilloso. Entonces la pueden buscar ahí. Súper, muchas gracias Sonia por tu presentación. Estamos contándoles que estamos desde nuestra red de Lidera Mujer y la vamos a subir a todas nuestras redes, Facebook, LinkedIn, el canal de YouTube también y por nuestro newsletter también van a poder ver este conversatorio. Hoy día vamos a hablar del tema del síndrome del impostor, que podría haberse llamado síndrome de la impostora porque lo descubrieron o lo acuñaron dos psicólogas en el año 78, ¿no es cierto?, dos psicólogas americanas, y ellas descubrieron que el 70% de la población ha sufrido o sufre este síndrome del impostor y que la gran mayoría de aquellas personas que lo sufren son mujeres. No sé si les suena a ustedes, los que nos están escuchando ahora, ¿se han sentido un fraude alguna vez? ¿Han sentido que son incapaces de lograr un objetivo, de llegar a ocupar un rol, de ascender a un cargo, de tomar una responsabilidad nueva? De ser incapaces de internalizar los logros, básicamente, o alguna otra de esas cosas. ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo lo has experimentado tú, Sonia? Porque generalmente esto suele pasar justamente a las mujeres como tú, ¿no es cierto?, que tienen un montón de estudios, que tienen éxitos comprobados, o sea, específicos y palpables que pueden ver, y aún así se sienten que no son lo suficientemente capaces o buenas en sus temas. ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, tú lo describiste súper bien. Yo creo que la cosa que más lo define es el asunto de no lograr internalizar la experiencia de un logro. Y desde ese punto de vista es muy difícil entonces reconocer las propias capacidades, porque tú nunca piensas que estás haciendo las cosas bien. Y da lo mismo lo que la gente te diga, lo que te muestre el cartón. De hecho, a mí siempre me da una vergüenza paría estar viendo el CV, ¿no? El currículum. Pero la verdad es que el sentimiento de merecerse un logro, de disfrutar un logro, de sentir que algo fue terminado bien, es muy difícil para las personas que nos toca experimentar este síndrome del impostor. Efectivamente, el síndrome del impostor en realidad se da en toda la gente, ¿eh? Se da en toda la gente, pero por algunas razones particulares es bien fácil que se dé en las mujeres y nosotros lo hemos visto mucho en las niñas con las que trabajamos en nuestros proyectos de promoción de vocaciones científicas, en este caso los proyectos del Provoca, que está liderado por Agui Rao. Y las niñas efectivamente llegan con muchas ganas de hacer cosas y con mucho miedo a la vez de hacerlas. Y yo las entiendo perfectamente porque estamos todos pensando esta sensación de que estamos fuera de lugar. En Claro. particular, en el caso de las carreras científicas, nosotros siempre fuimos socializados a pensar que los genios, los inteligentes son los varones. Y así sea voluntario o involuntariamente, estos mensajes han permeado en un momento de la vida en que uno no tiene un filtro para decir, oye, ¿sabes qué es una tontera? No es cierto, Mm, yo no creo eso. A veces son mensajes subliminales que te llegan, y no tan subliminales, de familiares, de medio ambiente, de gente en la que tú confías, que con o sin darse cuenta transmite estos prejuicios antiguos que estaban asociados a otros problemas, pero no realmente a ninguna prueba de que las capacidades de hombres y de mujeres sean distintas en este sentido. Y entonces exacto. también, si tú llegas a un ambiente, como me pasó a mí, yo llegué a estudiar a BOCHEF, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y en esa época éramos 8% de mujeres en mi curso. Imagínate, era un curso de 153, de los cuales 12 éramos niñas, chicas. Y era difícil sentirse en tu medio. Claro. La universidad ha dado muchos pasos muy importantes para la inclusión y para aumentar, promover la presencia del talento femenino. Pero en esa época todavía había cosas como, no sé, pues la falta de baños de mujeres, donde hay un baño de hombres, no necesariamente siempre había un baño de mujeres. Entonces tú dices, este lugar no está preparado para recibirme, quizás no debo estar yo acá. Y son cosas Claro. que yo ahora las puedo verbalizar, pero en esa época quizás simplemente me chocaba y no Quedan entendía por qué. normales, Eh, claro. claro, y había que dar esa lucha de decir, oye, esto es lo que me gusta hacer, yo quiero estar acá, y tratar de olvidar o no tomar en consideración lo que uno estaba viendo, que en realidad hay que hacer camino. Como te digo, la universidad ha dado pasos gigantescos, ahora están acercándose a los 30% creo de presencia femenina con el conocimiento de que cuando una minoría tiene menos que esa cantidad, es muy difícil para esa minoría tener una voz. Entonces, En ahora cierto, en están ciencia, dándose las porque, voces. claro, en matemática e ingeniería todavía no es el 20%. Claro, sí. No, yo te hablaba de la facultad en particular, donde yo misma Ah, estudié, pero claro, en general, eso sí. varía Sí, grandemente, varía de sí, carrera, varía de medio ambiente. En sí. astronomía solemos tener números bastante en progreso hacia Ah, no. equidad, pero ponte tú en física mismo o a veces en cosas relacionadas con la programación, es más difícil conseguir esos números, pero hay que tomar eso en consideración y tratar de no incorporar esos mensajes, sino que tener una actitud positiva y proactiva hacia seguir tu inspiración, seguir lo que tú quieres hacer. Súper. Oye, Sonia, también en esta investigación que hicieron estas psicólogas mostraban que habían como dos fuentes del síndrome del impostor, dos fuentes de inicio de este síndrome. Una, decían ellas, que era, por ejemplo, de aquellos hermanos o hermanas, del hermano o hermana inteligente. ¿Sí? El otro entonces como que quedaban en una segunda opción,
de no inteligente. Entonces, siempre O estaba de con la menos. duda, o de menos, y siempre tenía la duda de ser capaz, de no ser capaz de igualar a su hermano o a su hermana el inteligente, ¿sí? Y está el otro, que es el que era el sobresaliente, que los papás los convencieron que eran brillantes, sobresalientes, entonces cuando van a la universidad o al colegio, se dan cuenta que igual tienen que esforzarse porque no eran tan brillantes, no era tan fácil aprender, a entender o trabajar. Entonces, ahí van creyendo que no son suficientemente capaces y que son un fraude, fíjate. De ahí puede venir como el inicio del síndrome del impostor. Y por el otro lado, la comparación que a veces los papás hacen, los papás y las mamás o la gente que está a cargo de los niños, ¿no es cierto?, lo hacen sin querer, pero les toman esta como diferencia con los hermanos y las hermanas, y los niños en su ingenuidad se convencen que así es, por lo tanto dudan que sean inteligentes después, En los aunque colegios logren también cosas. sucede. En los Sí, colegios pues, también claro, sucede que de repente tú puedes ser súper buen alumno y entonces se supone que siempre vas a ser buen alumno, por ejemplo, exacto. siendo que no se hacen la diferencia en la casa, te pueden indicar como, oye, pero a mí me acuerdo que una vez me asignaron un hermanito que yo no tenía, yo tenía otro. Y me ¿Ya? dijeron, ah, este niño que tenía un apellido similar al mío, pero no era Dufay en vez de Dufault, me dijeron, este niño seguro ¿Ya? que es tu hermano, porque es súper buen alumno. Y yo dije, pero Mira, ¿por qué me estás poniendo esas cosas? ¿Cuál es la relación, cuál es la relación entre A, B, C y D, no? Y entonces, por eso te digo, la gente de repente, sin darse cuenta, comete unos errores que marcan. Y es muy complejo y hay que tener mucho cuidado y ser muy consciente con lo que uno hace y lo que uno dice. ¿Y qué es lo que eso representa? claro, bueno, esta investigación hablaba de eso y que incluso que los niños que, por ejemplo, que no eran los inteligentes de la familia, cuando lograban cosas sentían que las habían logrado porque habían tenido suerte, o porque, no sé, los astros se alinearon y les resultó como por magia, o porque los ayudó un profesor o una profesora, o qué sé yo, por el azar, no porque Claro. fuera algo que ellos se merecían o algo que ellos o ellas se merecían, sino que lo atribuían a otras cosas externas a lo personal. Y fíjate que decía además este estudio que incluso cuando estas personas logran cosas y demuestran que tienen estadísticamente logros, igual el Doble. contexto, la familia y todo sigue pensando que él no es, o ella no es la inteligente, sino que es el hermano. O sea, como que el estereotipo es tan profundo, tan duro, como dices tú también, o en los colegios, o en la universidad. Por ejemplo, el año pasado nos contaba una persona que un profesor le dijo a una niña de una carrera masculinizada, le dijo, ¿para qué te esfuerzas tanto, niña, si tú te vas a casar y no vas a ejercer? A todas nos ha tocado escuchar esa frasecita de oro. ¡Wow! Yo le dije, A chuta, mí entonces también me estamos pasó. de boicot, ¿no te Sí, no, es parece? terrible porque uno tiene que pensar que estas cosas construyen esas voces automáticas que uno tiene en su mente cuando está haciendo algo. Uno sin darse cuenta siempre está teniendo un autodiscurso, ¿no? De voy bien o voy mal, esto está en la dirección que yo quiero, esto no me va a resultar, no me va a resultar. Y uno es su propio peor enemigo a veces Pues, cuando esa crítica que de repente te la hacía alguien y a ti te cargaba, en realidad logra meterse en tu cabeza y repetirse y producir la duda, ¿no? Porque también hay que juntar eso con un poco la personalidad que uno tiene. Hay que reconocer que uno tiene a veces eh, cosas fantásticas y otras no tan fantásticas que no necesariamente ayudan a combatir estos problemas, ¿no? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, el perfeccionismo es una cosa que yo no tenía la conciencia del nivel al que yo llegaba hasta haber aprendido un poco de qué se trataba esto del síndrome del impostor y haberme dado cuenta que en realidad una de las cosas más importantes es
saber cuándo parar con algo y decir, ya, mira, esta cuestión está hecha al 95% y es más que suficiente, porque hacer el siguiente 5% me va a hacer atrasarme en lo que estoy haciendo, hacerlo mal y estresarme de más, porque lo que yo percibo como un 5% necesario, el resto del mundo dice, oye, pero si eso ya son No pelos de es la cola, te estás nada, tirando claro. pelos de la cola y no estás terminando lo que tienes que hacer por preocuparte de una cosa que en realidad no es lo fundamental. Entonces eso también es importante, uno tiene que, está bien, hay un montón de factores externos, pero también se conjugan un poco con factores propios que uno tiene Claro. que ponerse consciente de. Sí, de hecho, claro, leía que uno de los rasgos como más clásicos de las personas que sufren, que sufrimos, porque yo también he sufrido el síndrome del impostor, es justamente el perfeccionismo o incluso el ser autoexigente, ¿no es cierto? Sí, Y también el acostumbrarse a ser como la buena alumna, como la de la niñita del 7, la niñita la que se porta bien, la que, ¿no es cierto?, la que cumple como los roles, las expectativas del mundo donde uno está, en el fondo. Entonces, eso también como siempre tratar de cumplir las expectativas del resto hace que eh, ese avance o el trabajar de más de repente, o el trabajar muy exigida, sobreexigida, puede que haga que uno tenga el síndrome del impostor y piense que nunca es suficientemente bueno en algo o buena en claro. algo y lo pase mal, básicamente, porque las dificultades son que no disfrutamos de los éxitos, no disfrutamos del camino, porque siempre estamos queriendo hacerlo Exacto. mejor, 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 entonces el camino se nos va de largo de repente. Yo creo que cuando a uno le pasa esto por un buen tiempo, porque no se trata de una enfermedad mental, ya dejémoslo en claro, es Mm, simplemente un fenómeno psicológico sí, que ni siquiera que está en lo claro. no, sí, uno describe un par de cosas y la gente se siente identificada, pero lo principal es darse cuenta que lo que uno necesita es aprender ciertas técnicas que te permitan hacerle el quite a esos caminos mentales que se han marcado a fuego en tu cabeza, porque realmente uno se da si tomamos la imagen, a veces lo que sucede es que tú tienes una manera de reaccionar que ha sido condicionada por un montón de tiempo con estos pensamientos que no son los mejores. Y lo que sucede es que Claro. se forma, te juro que yo siento que se forma un surco en el cerebro por el cual la Sí, bolita naturalmente le sale más fácil irse. Entonces, ¿qué es lo que uno sí, tiene que hacer? Uno tiene que crear caminos mentales atajar, nuevos. atajar. Bajar la importancia de eso, dejar de pasar siempre por el mismo lado y dejar la marca y empezar a pasar por otro. Entonces, es importante el nivel de conciencia que uno pueda tener, es importante escuchar a la gente. Ahora, claro, si alguien cualquiera te dice, ay, qué bacán eres tú no pescáis, pero piensa en cuáles son las personas que tú valoras, que tú Mm, son importantes para ti, que tú crees que son juiciosas, que tienen tu beneficio en mente y escucha lo que te dicen. Y si tú crees cuando tú ves que ellos dan una recomendación a otra persona, tú les crees, entonces piensa que cuando te dan la recomendación a ti también. Y tratar de tener un buen grupo de apoyo, saber que uno va a caer en estas cosas, si no es que uno se lo saque de encima, uno va a volver a caer en estas cosas, pero tiene que tener mecanismos para sacarse de encima esto y volver al camino productivo, al camino que te va a llevar hacia la felicidad eventualmente. Porque no disfrutar de tus logros, concha, es mm. como de verdad que es lo peor de las cosas, porque para algo tú haces lo que haces, porque quieres llegar a conseguir un objetivo y ese objetivo debería darte en parte felicidad, tanto Y conseguir el celebrar, objetivo como haber hecho el camino. claro, y celebrar los triunfos, po, si no, no valen. Oye, a propósito, leía o escuchaba una frase por ahí que decía, eh, ¿soy acaso lo suficientemente inteligente para tener este síndrome del impostor? ¿Qué opinas de eso? Como ¿Qué tiene que ver alguien con que el tiene ego? síndrome del impostor sobre el síndrome del impostor. Exactamente, exactamente, como el Me síndrome del supera. impostor No, no, tampoco es la Mm, yo tengo el síndrome del impostor y entonces significa que soy un genio. No, no es eso.
Eso lo único que significa es que tú tienes una falla en identificar cuáles son tus buenas capacidades, cuáles son tus logros. Y eso afecta a cualquier persona haciendo cualquier actividad. Nosotros estamos hablando de la parte científica porque yo te estoy comentando una vivencia propia, y yo pertenezco a ese grupo de personas, pero yo me acuerdo que leí que el Tom Hanks, que es un actor que uno no puede decir que no tiene millones de logros, sentía De lo hecho, mismo, y él es un varón mucho, actor, ¿cachai? Y sí, él, muy y la famosa. inteligencia no solamente se asocia a las cosas que tienen que ver con carreras científicas, yo considero que es una persona súper inteligente, súper capaz, súper reflexiva. Mm. Y esta, como decías tú, esto entre el 60 y el 70% de los profesionales lo tienen. Las personas que quieren lograr cualquier cosa se encuentran con esta barrera la primera barrera que tenemos es la propia. Sí, Antes de empezar a ver si tengo con qué medios hacerlo, con qué capacidad de hacerlo, el pensar que no lo puedo hacer es el primer palito que uno se pone. claro, como dices tú, uno primero parte de uno, son atajos propios. Y también hay quienes dicen que tiene que ver también con nuestra cultura, nuestra educación de judeo-cristiana, que habla de esto de la penitencia, del sufrimiento, de que las cosas las tenemos que lograr a través del sufrimiento, de que solamente el sufrimiento o la penitencia o qué sé yo, la cosa como tormentosa es la que te da la felicidad. Entonces, eh, pareciera ser que eso también nos ataja en algunos juicios con nosotros mismos, ¿no es cierto? A lo mejor si lo estamos pasando muy bien en nuestro trabajo, por ejemplo, quiere decir que somos un fraude, o Estamos que, haciendo no algo sé, mal. O claro claro, que lo estamos haciendo mal, porque ¿cómo lo vamos a pasar bien si es un trabajo debiéramos sufrir? tiene que ser difícil. Y bueno, hay un montón de cosas que son efectivamente difíciles, pero no por eso todas tienen que ser difíciles. Claro, Y, no perdonarse el hecho de que, además que, mira, hay una cosa en la cual uno no tiene control. A veces tú puedes hacer todos los esfuerzos para lograr una cosa y hacer todos los esfuerzos bien para lograr esa cosa o esa meta, y igual puede no resultar. Y estar, porque tú solamente puedes controlar lo que está en tus manos controlar. Y a veces hay un factor suerte, a veces hay un factor oportunidad, a veces hay un factor tiempo adecuado. Imagínate toda la gente que tenía emprendimientos que estaban recién empezando y ¡pa! Viene la pandemia. No puedes tú echarte la culpa de que algo sí haya sucedido porque es un extra, ¿no? Lo que uno puede tratar de hacer es ver cómo le da la vuelta al problema, pero la verdad es que a veces tú puedes hacer todo correctamente y igual las cosas no funcionan y de la forma reversa. A veces tú puedes haber dejado una cosita ir y eso no fue el problema que mató el proyecto. De repente tuviste suerte y sigue adelante. Entonces, merecerse algo no puede ser merecérselo porque todo estaba en tu mano y tú controlaste todo y así fue como las cosas salieron. Y entonces, si hay algo que tú no hiciste bien, las cosas fallarán. Oye, de repente las claro. cosas suceden fuera de tu control. Y para mí también esa es otra cosa difícil de saber, entender el hecho de que no todo está en mis manos. Pero cuando uno lo entiende, también dice, uy, por un lado, qué bueno, porque si todo estuviera en mis manos, estoy todo el rato tensa pensando, Terrible. ¿qué se me está olvidando? ¿Verdad? Entonces, Sí, no sé, claro. en ese caso lo que uno hace quizás es no tener solamente un proyecto en mano, sino tratar de tener más de uno y con eso, bueno, como vas a tener la mala suerte de que todo complote Todo contra ti resulta- en dos o tres proyectos, ¿verdad? Entonces, hay que tener un sí. poco ese ojo. Y bueno, la vida te lleva por caminos, tú tratas de hacerlo lo mejor posible, pero también uno sabe que uno va en un río que no tiene el control 100%. Sí, pues de hecho, la misma palabra control a mí me suena media como a ilusión, porque el control, o sea, el control remoto sería con suerte, porque todo lo demás tiene múltiples factores que inciden en todo lo que pasa. Y lo que tú decías es súper importante esto del error, porque también las personas que a lo mejor sufren este síndrome tienen esta poca capacidad de tolerancia a la frustración, por ejemplo, o como son más autoexigentes, de repente un error
lo ven como algo más terrible de lo que realmente es. Y resulta que el error es parte del camino también. También nos han educado mucho a hacerle el quite al error y hoy día vemos, por ejemplo, en el trabajo en equipo y eso, que el error es algo que se valora para un aprendizaje mejor, para un afianzar las confianzas, etcétera. O sea, el error como parte del crecimiento y como una oportunidad de mejorar cosas, no solamente como algo negativo. ¿Cómo lo has visto tú? Ahí hay una Fíjate que pregunta, parece. una persona comentó que a veces es difícil no tener el síndrome del impostor cuando alguien te apabulla con comentarios Ah, negativos. No alcanzo a verlo ahora porque se apagó, se corrió y el dice, comentario, pero es muy verdad. Eso es parte de lo que habíamos dicho, que a veces la gente también intencionada o malintencionadamente, también las envidias hacen a veces que una persona te tire comentarios que son medios asesinos. tóxicos, Y sí. claro, no todos los días, no siempre uno está en la disposición de cerrar las orejas a esas cosas. Por eso hay lamentablemente uno tiene que entender que hay una cierta vigilancia que tenemos que tener con nuestros propios pensamientos, con los pensamientos del otro y de repente pensar, oye, este es un problema de esa persona que me viene a decir estas tonteras. Y yo entiendo que después de 1 millón de veces que esto te pasa, claro, con una vez que no logres rechazarlo, ya te amarga un proyecto, te amarga un pedazo de tu vida. Pero acá estamos conversando de qué sería idealmente lo que uno puede hacer. Yo no me considero sana de libre de este síndrome, me considero un poco más consciente solamente. Y el hecho de que ya eh, pueda lograr que a veces no me afecte, creo que es una ganancia. Para mí es una ganancia el saber que ya no me va a afectar siempre. Ojalá algún día no me afecte para nada, pero yo creo que Claro, cada día ganado es un día bien vivido. claro, qué bonita frase, sí, tienes toda la razón. Claro, el tema de que, por otro lado, yo escuchaba a algunas personas que dicen, bueno, si hablan de ti, si están tan pendientes de ti, es porque algo estás haciendo bien, o, ¿no es cierto? Que la gente se está ocupando tanto en hablar de ti, o muy bien o muy mal, no sé, pero la cosa es que no pasaste desapercibida. Ahora, yo creo que eso también es súper importante decir, dejar de depender de los juicios de los otros, dejar de mirar siempre las expectativas de las otras personas, porque hay que enfocarse en las expectativas propias de uno mismo, ¿no es cierto? En las cosas que uno quiere lograr y ponerle más esfuerzo a eso que el del resto, porque si nos fijamos en las expectativas del resto no vamos a terminar nunca en cumplírselas, digamos, y cuál sería la idea, no hay como mucha lógica en eso. Mira, aquí nos preguntan, ¿cómo haces que la crítica no te afecte en el día a día? Justamente eso es lo que estábamos conversando. Va siempre a Yo creo haber que crítica, porque es imposible que la gente, siempre va a que haber todo el crítica. mundo esté de acuerdo contigo. Y de hecho, la diversidad de opiniones es justamente la riqueza de poder conversar y ver la diversidad. Pero no podemos pretender ser monedita de oro, como dice uno. Hay que asumir esa como pérdida nomás. Seguir adelante, Sí, darle más es poco a... difícil. Es difícil porque desde chiquitita, en muchas culturas a las niñitas las socializan para que sean agradables, para que eviten los conflictos, para que se lleven bien con todo el mundo, es tan simpáticas, tan amorosas, esas características son tan positivas asociadas a nosotras, ¿verdad? Y de Sí, repente, entonces tú, eso si te pones a pensar, indica que la opinión de otros sobre cómo eres tú es lo que te define. Y es tan exacto. difícil darse cuenta que la verdad es que uno tiene que ir descubriendo quién uno es hasta llegar al punto de poder definirse uno a sí mismo y decir, ah, ya, yo soy esta persona con estas cosas buenas, con estas cosas malas, con estas capacidades, con estas cosas que habría que mejorar. Y eso es independiente de lo que la gente opine que yo soy. Por supuesto, Exacto. no sé, hay ciertas
hay ciertas cosas en las que es muy importante la opinión de la gente. Si tú eres modelo, tú necesitas que la gente piense que eres bonita, no sé, y cosas por el Claro, estilo. Y hay ciertas cosas en las que tú no puedes decir, no me importa lo que le opine la gente, porque por supuesto tú necesitas saber si, no sé, estás comunicando bien, si eres un buen comunicador, la opinión de la gente te importa y cosas por el estilo. Pero la autodefinición de qué es lo que me hace a mí valioso, qué es lo que me hace a mí especial, qué es lo que me hace una persona que vale la pena desarrollarme y quererme, porque el primero que tiene que desarrollarse a sí mismo y quererse a sí mismo es uno, esa es tan complejo descubrir que tiene que venir de uno. sí, mira, Yo me demoré 40 años en llegar a esa conclusión, de verdad que sí. Pero creo que desde esa conclusión, desde decir, ¿qué hace que valga la pena que yo esté en este mundo y qué es lo que yo puedo sacar de este mundo que me va a hacer valioso, que va a ser valioso para mí? Esas dos cosas están centradas en el yo. Y está bien que lo estén, porque desde el yo después uno se da a los demás, a los sabiendo quién demás, soy y exactamente. qué es lo que puedo aportar. Sí, porque si no, ahí sí quieren fraude, cuando si estás dando lo que no sabes, o sea, ¿cómo? Mira, aquí dicen una pregunta, en estos momentos, la crisis del país, ¿este síndrome puede hacerse más presente? Sin duda, por lo que justo tocaba hace poquito Sonia, que decía, por ejemplo, los emprendedores que recién habían emprendido, emprendedores y emprendedoras, y viene esta crisis y obviamente algunos quebraron o están cerrando, qué sé yo, y es bien fácil echarse la culpa o mirar, decir, no, a lo mejor yo no era lo suficientemente bueno para esto, buena para esto, pero resulta que hay cosas que están fuera de nosotros, ¿no es cierto? Como fuera del alcance de cobertura, le digo yo, porque no depende de tus capacidades, no depende de tu marco de acción. Entonces, ahí solamente queda reinventarse, pero en este tiempo de pandemia yo creo que todos los síndromes de lo que sea No, se deben todo estar, patalea en este pero momento. Sí. Es complejo y yo creo que aquí sí vale la pena tener un apoyo externo, aquí sí vale la pena reconocer un grupo de gente en el que tú confías, con la es, cual te puedes desahogar, con la cual puedes medir si estás bien equilibrado o no en tu pensamiento, porque de repente tú dices, ah, pasó esto y es súper, súper grave, y tus amigos te van a decir, pero Sole, lo estás viendo del lado completamente más negativo. claro, La verdad es que tú tienes y este aspecto. exacto, Uno necesita su tribu sí, en la cual sí, confiar y que te pueda apoyar, que una vez ellos te apoyan, otra vez tú los apoyas y entonces es algo valioso para todos, que te ayude a calibrar es tus caminos mentales, a decirte, buenísimo. mira, con todo cariño decirte, oye, ¿sabes qué? Eso está exagerado, o eso es, te estás tirando muy para abajo, o no te estás valorando, ¿por qué estás pensando esto? Nosotros no lo pensamos, ¿cachai? Yo creo Súper. que uno tiene que entregarse también a escuchar a las personas que son su apoyo y que son tu apoyo sincero, que tú sabes que no están ahí de mentiras, sino que están de verdad. Toda la razón. Justamente iba yo a proponer que habláramos justamente de tips como para ver cómo le hacemos frente mejor a este síndrome del impostor y a todo lo que nos esté pasando con respecto a esto. Por ejemplo, escuchaba a una persona que decía que sería bueno escribir todos los logros que uno ha hecho o las cosas que ha concretado, los sueños que ha cumplido, las cosas positivas, escribirlas. De repente, cuando uno las escribe, las saca del inconsciente, las mira y se da cuenta y dice, wow, todo esto he avanzado, y no lo había visto tan, o no lo había dimensionado, no lo había mirado. Otra cosa es bajar el ego en el tema de la humildad. No tenemos para qué ser la mejor de no sé qué. No tenemos para qué ser la reina del pilluco, digamos. O sea, tenemos que hacer las cosas bien, sí, obviamente que sí, porque a todo el mundo nos gusta tener éxito en lo que hagamos, ¿no es cierto? Nuestro trabajo, nuestra familia, y estar bien, contentos, dar lo mejor. Pero así como llegar, no sé, la primera, no sé qué, no hay para qué, digamos, tanto. Ahora, si se logra, Tenemos genial. que Pero mantenernos equilibrados.
Yo creo que eso es lo Equilibrar, principal, sentirte que estás equilibrado, porque cuando te vienen estas ansias, esta desesperación, tú te das cuenta que es un fuera del equilibrio, ¿no? Y sí, entonces eso tendría que ser una alarma para ti para saber que, oye, se me están yendo los enanos por el monte, como decía alguien por ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo este sentimiento? Porque no es una reacción más proporcional al problema que claro, estoy enfrentando. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir esta angustia, esta preocupación, esta necesidad de quizás dedicarse al 1800% cuando el cuerpo no da, cuando la claro, vida no da, porque no es solamente un proyecto el que estás haciendo, sino que también tienes que participar de tu familia, de las cosas que se necesitan en el hogar, de las cosas que claro. se necesitan en otras partes de tu vida. Tienes que mantener tu cuerpo sano, vivir una vida más equilibrada. Entonces, yo creo que esa es una alarma, cuando uno siente que algo es exageradamente malo o cosas por el estilo, uno va a decir, pero ¿por qué lo estoy percibiendo, lo estoy viviendo de esta manera tan extrema? ¿Qué es lo que Claro. me está pataleando algo más? No es solamente esta sensación ay, voy a fallar en esto, sino que es una carga mayor que hay que identificar y ponerla en su sitio. Sí. No dejar que te domine. Sí, y como tú decías, aprender a reconocer las capacidades, ¿no es cierto? Y aceptar que hay algunas cosas que no las voy a lograr hoy día o mañana o pasado y voy a tener que soltar un poco a veces, sobre todo en este contexto que está tan raro. Tenemos que también bajar un poco esa ansiedad y decir, bueno, no voy a poder hacer 100, voy a hacer 90, porque eso es la realidad y está bien, y no por eso voy a dejar de ser la profesional que soy, digamos. Lo otro que Sí, dicen también es como abrazar la vulnerabilidad del momento, por ejemplo, y aceptar los errores como parte del proceso, ¿no es cierto? Y otra cosa, pedir ayuda. sí, y otra cosa importante, aceptar los elogios, aceptar los agradecimientos, aceptar cuando te dicen, oye, qué seca eres, Sonia, que eres seca, yo te encuentro Carga eso. seca, así, increíble, te admiro máximamente. Y tú tienes que decir, Seca. gracias, sí, obvio, sí, eres ultra seca. Entonces uno también tiene que Lo aceptar. dice la Sole, que tiene 1000 programas que funcionan fantástico y que está colaborando al 100% con nosotros. La Sole también es seca. Claro, No comparto, las dos somos azulitas, ¿no? Las dos somos azulitas, ¿no? sí, todas azules. Obvio, las mejores. Ah, no. Ah, Bueno, no, yo creo que pero la es verdad es verdad. que uno se tira demasiadas cosas encima y en realidad eso lo único que hace es autosabotear Es, el logro. Si tú, a mí me costó, yo no tenía idea, siempre pensaba que todo tenía que salir de mí. Cuando ingresé a los estudios doctorales, uno escucha que uno al final de sus estudios debe ser un investigador independiente. Pues yo no, yo pensaba que probablemente tenía que ya, desde ya, en primer año, ser un investigador independiente. No tenía idea cómo se investigaba, cómo se escribía un trabajo, cómo se hacían las cosas. Y bueno, no podía sacarlo de la nada, tenía que aprender a pedir ayuda y no sabía, pensaba que estaba mal si pedía ayuda, porque supuestamente todo tenía que salir de dentro mío. mm, Y eso es justo. evidentemente, imagínate, pues, obviamente para pegarse los cuchillas o no. Ahora, es bien enferma ese pensamiento, pero uno no se da cuenta, bueno, yo digo enferma, pero estoy usándolo no en términos Mm. psicológicos, sino en términos coloquiales, pero es bien Vamos, de tóxico, en el fondo, de autocrítico y bien tóxico. autoexigente ese Claro. pensamiento. Y lo único Mm. que hace es cargarte kilos en la cabeza, cargarte kilos en la mente, en vez de liberar tu mente para la innovación y la creatividad, que es lo que necesitas hacer. Y para eso no todo debe salir de uno. Incluso yo creo que, me imagino que las personas que son emprendedoras y emprendedoras solas, que están empezando, también piensan que están fritas y que todo tiene que salir de ellas mismas. Y la verdad es que no, pues. Una de las primeras cosas que uno yo creo que tiene que lograr hacer es armar su equipo o por lo Eso. menos reconocer dónde necesita ayuda y quién se la puede dar y encontrar las personas de confianza que te apoyen en esa parte, ¿no? Eh,
evitar el nivel de estrés que significa tener que crear todo sola. A mí mi jefa todas las veces me dice, acuérdate Sonia, que nosotros tenemos la posibilidad de buscar asesoría y complementar. Entonces yo ya, tratando de aprender, digo ya, yo necesito saber un mínimo para poder preguntarle a mis asesores y entender lo que me están diciendo. No necesito saber hacer la pega de ellos. Claro, claro. Bueno, sí, y con lo que tú dices de las emprendedoras, nosotros hemos acompañado varios programas de mujeres jefas de hogar de algunas municipalidades y nos pasaba que llegaban emprendedoras súper innovadoras, por ejemplo, unas que hicieron estos aritos de desechos de plástico que ven, son preciosos y les está yendo súper bien y están exportando, qué sé yo, pero fíjate que les costaba decir que eran empresarias Experta y que les o estaba yendo empresaria. bien, porque tú dices, no, tengo una cosita, un negocito, todo es como, Alicia. todo es chiquitito, así como un negocito, una cosita, un emprendimientito, y yo le decía, Pero es oye, que pero te también está yendo bien, ahí y también me está decía, la socialización relacionada con el género, donde siempre te han dicho que tú tienes que estar detrás de algo, ser la voz detrás del el poder detrás del poder, ¿no? Donde la voz de la mujer debe ser suave, debe ser pequeña, y esas tonteras se filtran, pues se filtran en la cabeza de uno, entonces uno le cuesta. A mí y además cuando tú les decías, oye, qué bueno que te ha ido bien, felicitaciones, sí, es que he tenido suerte, es que he tenido por suerte, supuesto, lo que pasa es que me han ayudado mucho, mira, siempre era porque alguien les permitió tener éxito, no porque ellas efectivamente y honestamente se lo habían ganado porque han trabajado como bestias como y lo han bestia. hecho precioso y se apasionan y qué sé yo. Entonces, no, eso nos cuesta a las mujeres y esto que estamos haciendo, por ejemplo, también es súper nuevo. Las mujeres nos cuesta como dar la cara y estar públicas en el fondo. Siempre, Protagonista, sí, siempre transmitir. trabajamos, exacto, a los hombres no les cuesta nada, pero a las mujeres nos cuesta esa parte. Oye, chuta, ya se nos estamos casi listos ya, parece. Bueno, hay que sacar esto aquí. No sé si hay más preguntas, perdón que me mueva, pero se me está... Ay, perdón. Oye, Pregunta bueno, tranqui. ahí sí. Entonces, no sé si preguntas por acá, no he visto... Ah, sí, dice Isabel Aguilera, dice, ¿cómo lidiar cuando las críticas vienen de tu jefatura? Sí, Hay otra pregunta que dice, ¿tendrá que ver con algo también tu capacidad para asimilar la crítica? ¿Tendrá que ver con el ego? Claro. Bueno, eso es lo que hablamos en un ratito anterior, ¿no es cierto? Que yo y creo que uno todas tiene estas cosas... debilitada la capacidad de recoger más crítica, porque al fin y al cabo tú has acumulado críticas sin darte cuenta y eso es lo que horadó tu autoconfianza. Entonces, recibir otra más es por sobre Mm, todo lo anterior. Con respecto al lado de la jefatura, yo creo que a eso, veces una cosa compleja es darle a conocer al otro qué cantidad de trabajo tiene uno. Porque primero uno piensa quizá lo mismo que pensaba yo más de chica, que todo tiene que salir de mí misma y entonces aceptas cosas sin darte cuenta que debes decir, yo en mi caso yo tenía que decir más que sí a algunas cosas, a las cosas que me dan susto, como estar más presente como protagonista de programas y cosas para poder tener una voz y decir más que no en otras cosas, en las cosas en que me sobrepasen la cantidad de tiempo que realmente uno puede trabajar. Entonces, pienso que quizá una de las maneras de enfrentar, en el caso de una jefatura, es tratar de manera muy objetiva dar a conocer cuánto es el tiempo de trabajo que tú tienes realmente y cuál es la agenda que vas llevando, cómo vas avanzando, para que no sea desde la emocionalidad que uno alegue, sino que sea desde los datos concretos. Y ya si concreto, eso sí. no funciona, si eso no funciona, eso ya te está dando más una indicación de cuál es el tipo de persona con el que estás tratando que un hecho, Exacto. una falla tuya. Y eso es muy Sí, complejo de decidir qué hacer, pero digamos es importante saber y tú vas a poder medir si incluso con datos duros la persona todavía sigue con la misma opinión.
Sí, y lo otro que yo agregaría, que estoy súper de acuerdo contigo, es pedir la retroalimentación, porque el ejercicio del liderazgo también es el ejercicio de la responsabilidad en el equipo. O sea, si tú criticas como líder a tu equipo todo el tiempo, es que también hay que revisarte como líder, porque algo no estás haciendo, o a lo mejor no están dando las instrucciones, no estás generando un equipo, etcétera. Entonces, no es solamente la culpa de un otro, sino que sobre todo de la persona que lidera, el líder o la líder tiene que revisar si la comunicación no es efectiva, si la comunicación no da resultados y si los objetivos no se logran, no solamente tiene que ver con las personas, sino que también cómo pediste lo que pediste, ¿no es cierto? Entonces, si uno está constantemente siendo criticado, entonces tiene que pedirle a su jefatura una retroalimentación concreta, como dice Sonia, viendo, constatando los hechos, o sea, me pediste aquí está, cuál era la forma que lo querías, conversemos, alineemos las expectativas, equilibremos, ecualicemos nuestra comunicación para, porque de repente hay Es cosas, los típicos de que yo creí que él pensé que son los peores la enemigos de la comunicación. autocomunicación. Sí, y también tienes que saber si, si tenías y si se te habían dado o si tú tenías todas las herramientas necesarias para llevar a cabo Además, esa tarea. Puede ser que exacto, te faltaban herramientas y eso puede ser de que uno no las supo pedir o de que no fueron ofrecidas o ni siquiera están disponibles. Entonces hay que reconocer todos estos aspectos para ver efectivamente dónde es que efectivamente esa crítica es verdadera, es correcta y dónde hay que... ¿Quién tiene que abrir los ojos? Probablemente los dos tendrán que abrir los ojos, pero de alguna claro, hay forma una comunicación que hay que abrirla. entendamos cuál es la situación de la jefatura y de la persona que tiene que hacer un trabajo. Así es. Por ahí estaban preguntando que nos enseñaron a minimizar los logros. Claro, lo que yo les decía de estas emprendedoras que todas las cosas lo habían logrado porque tenían suerte, porque qué sé yo, y no era así. Entonces, también eso es otra cosa de género, que nosotras las mujeres somos más críticas con nosotras mismas a veces, no siempre, pero a veces, los hombres a veces son más solidarios entre ellos y se apañan más. Nosotras tenemos que empezar a ser más sororas, ¿no es cierto? Y reconocer los logros de otras y aplaudirnos entre nosotros, pues. Citarnos, por ejemplo, no sé, y relevarnos también como modelos de rol para nosotras mismas, nuestras hijas, nuestras compañeras. Ahí sí, perdón. Sí, sí. Ah, Sí, yo es creo que que parece que estamos en el tiempo que, ¿o no? Sí, nos quedan 3 minutos, exactamente. Ya, 3 minutos. Bueno, ya, entonces vamos a agradecerle a Sonia. buscar el Sonia, ¿quieres autoconocimiento. Yo eso? diría buscar el autoconocimiento, leer un poco más sobre este síndrome si te sientes identificada con alguna de las características que se nombraron, buscar la manera de conocerse mejor, identificar y aceptar las cosas no tan buenas que uno tiene, con humildad y decir, ya, pues, ¿cómo le saco la vuelta a esto? ¿Cómo mejoro en esta parte? Y aceptar las Claro, cosas buenas que uno tiene y celebrarlas sin vergüenza. eso. Sin Sin exageración, culpa. como que dice tampoco irse para el otro lado, pero sin vergüenza tampoco. ¿Por qué habría que estar avergonzado de un logro que... Ahí sí, no sé, o parece que soy yo ahora. Bueno, como decías tú, entonces sin vergüenza, sin culpa, a disfrutar el camino, a abrazar los errores y la vulnerabilidad de este tiempo que nos tiene a todos medios raros, pero también nos propone comunicarnos, pues, apoyarnos, ¿no es cierto? Como decías tú, buscar nuestra tribu que nos pueda decir honestamente cuando a lo mejor estamos siendo muy exigentes con nosotras mismas, nosotros mismos, y que nos digan, oye, calma, no es tan terrible, mira, tiene esto, esto, otro, estamos nosotros, tu tribu, dispuesta aquí para apañarte Y tienes que y pensar conversar.
tienes que pensar, si entre el 60 y el 70% de la gente le pasa esto, dentro de tu tribu va a haber otro que tiene o otra que tiene la misma dificultad y te puede contar cómo es que la ha vivido, cómo es que la está tratando de superar y qué le ha funcionado y qué no. Así que la verdad es que Así es. comunicación es una de las cosas más importantes. Comunicación y autoconocimiento creo que son las cosas más importantes para superar cualquier cosa. Así es, sí. Siempre la comunicación es como el pivote de todo, ¿te has fijado? Es como, sí, tal cual. Bueno, Sonia, oye, un millón de gracias. Yo sigo pensando y sigo admirándote cada vez más que te conozco, más te admiro y encuentro que eres una ultra, super, Ah, hiper seca. Y me encanta que igualmente. estemos haciendo cosas bacanes con las niñas y todo lo que podamos hacer en el futuro. O sea, para mí ha sido un gusto conocerte y tenerte hoy día es todo un honor. Así que muchas, muchas A gracias. ti, a Beatriz, a José Luis, al equipo de Lidera Mujer, muchas gracias por además hacer el trabajo de colaboración con el Provoca y los talleres Agui en Rao tan agradable y tan sincero, tan con valor real. Gracias. Sí, además que amamos nuestra pega y la disfrutamos. Muchas gracias. Chao, gracias a todas y a Chao. todos.